¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 3, en el cual estaremos viendo el tema de la justa devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Parte uno, ¿no? Porque de hecho vamos a ver este mismo tema mañana y ahorita vamos a entender por qué es que sí lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Em, bueno, comenzando con el tema, vamos a tratar de profundizar, de explicar en base a lo que menciona el libro, este sentido de que es una devoción justa y razonable, ¿no? Que la devoción del Sagrado Corazón de Jesús o al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción justa y razonable, ¿no? El autor comienza a proponer algunos puntos antes de ya mencionar en sí los motivos sobre los cuales podemos respaldar este sentido de que efectivamente es una devoción justa y razonable, ¿no? Entonces, primero menciona el, el sentido de no depender solo del mero sentimiento, ¿no? Los motivos que vamos a ver son motivos que de hecho interpelan nuestro sentimiento, nuestro interior, nuestra alma, nuestro sentido de afectivo, digamos, pero también implica pues un compromiso, ¿no? Y también, digamos, un razonamiento, un entendimiento, digamos, lógico de las realidades que implica el corazón de Jesús y lo que Cristo también ha vivido. En ese mismo sentido, el sentido o el propósito de meditar sobre estos motivos es alcanzar respeto, reconocimiento y amor frente al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Para más respetarlo, para más reconocerlo y para más amarlo, ¿no? Luego ya presenta el autor los motivos, ¿no? Que son cuatro. El día de hoy vamos a profundizar solamente en dos para no hacer del video demasiado extenso. Entonces, estos motivos para amar a nuestro Señor son, en primer lugar, las excelencias del corazón adorable de nuestro Señor Jesucristo, en donde vamos a profundizar un poco sobre algunos detalles del corazón de Jesús en sí, ¿no? En ese sentido, el Sagrado Corazón. Luego, la amabilidad que se halla en la persona de Jesucristo, ¿no? Que naturalmente proviene de su corazón en cuanto a su interior y que de alguna forma está, como ya mencionábamos antes, ¿no? Relacionado al corazón también, al órgano en cuanto que palpita en relación de los sentimientos, de la fuerza, de los deseos que tenemos en nuestro interior. Y los dos temas que estaremos viendo el día de mañana son, primero, las pruebas patentes del inmenso amor de Jesucristo por nosotros, y luego la gran ingratitud de los hombres hacia Jesucristo. Entonces, para no hacer esto más largo, comenzamos con el primer punto, las excelencias de este adorable corazón, ¿no? Comienza el autor mencionando que el corazón de Jesús es santo y posee dignidad divina, ¿no? ¿A qué se refiere o por qué es que lo trae aquí lo menciona, digamos, ¿no? Lo que está tratando de decir el autor es que ya que el corazón de Jesús es santo y posee dignidad divina porque Jesús es santo y es Dios, no es partícipe de la Santísima Trinidad, entonces el Sagrado Corazón de Jesús merece tanto respeto como el mismo Cristo, ¿no? Por eso es que es excelente y, digamos, merece nuestro amor, nuestro respeto y nuestra consideración, nuestro reconocimiento. Además, menciona que las disposiciones admirables y afines a nuestros intereses provienen del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Em, que Jesús en su corazón tiene una disposición admirable frente a nosotros, o sea, un deseo de entrega absoluto, ¿no? Tan absoluto que está dispuesto a morir por nosotros, a encarnarse por nosotros, a sufrir por nosotros, a, después de haber muerto y resucitado, permanecer en la Eucaristía, a no ser escuchado, a no ser adorado y seguir amándonos y permanecer con nosotros. Y además tiene esta disposición también afín a nuestros intereses, que quiere decir que, bueno, en primer lugar, nuestro deseo de alcanzar la felicidad, ¿no? Que habría que mencionar aquí, pues, de que la felicidad absoluta solo se alcanza en el cielo, ¿no? Es la felicidad absoluta, es inalcanzable en la tierra, ¿no? Podríamos mencionar rápidamente aquí de que podríamos decir también de que hay tres tipos de felicidades en la tierra, ¿no? Aquellas que provienen de cualquier forma de placer o comodidad, que es una felicidad intensa, pero poco duradera. Otras que vienen del relacionamiento, que es una felicidad de intensidad media y duración media, y una de trascendencia, que está más relacionado con una vida santa, que es una felicidad menos intensa, pero mucho más duradera.
¿no? Entonces, una felicidad duradera e intensa solo lo alcanzamos en el cielo. Luego, bueno, menciona el autor que el corazón de Jesús es el asiento de todas las virtudes y el manantial de todas las bendiciones, ¿no? Entonces, por naturaleza, nosotros querríamos alcanzarlo, amarlo y adorarlo para que de él, de este corazón, nos sean vertidas este manantial de virtudes y bendiciones que tanto necesitamos para ser felices, para ser santos, para alcanzar nuestra salvación y para colaborar con la salvación de la iglesia en general. Además, este amor contiene dentro de sí, este corazón contiene dentro de sí amor, humildad, paciencia, dolor por los pecados de la humanidad, confianza y compasión. El autor se explaya un poco más sobre este tema, pero en esencia valdría decir que todas estas virtudes, además el Sagrado Corazón de Jesús las vive en absoluta y perfecta plenitud, ¿no? Entonces nos ama con amor divino, es divinamente humilde, ¿no? Es divinamente paciente, ¿no? Siente un dolor por los pecados también en una intensidad perfecta, ¿no? Perfectamente humana y divina, de hecho, pero mencionamos este sentido divino porque es así de alto, ¿no? Tiene total confianza en los designios del Padre, ¿no? Y tiene una suma y altísima compasión por los sufrimientos de la humanidad, ¿no? Y es eso lo que lo lleva a sacrificarse por nosotros. Además está, en ese mismo sentido, dispuesto a dársenos y a recibirnos, siempre, ¿no? Ya en un punto más adelante profundizaremos un poco más sobre esto, pero es este sentido, ¿no? De que el Sagrado Corazón de Jesús quiere darse, quiere estar con nosotros y además siempre está dispuesto a recibirnos, ¿no? De hecho, que para recibirnos plenamente en la Eucaristía, sí necesitamos estar en gracia, ¿no? De hecho, un signo de que queremos recibirlo es estar en gracia, ¿no? Entonces, cuando no estamos en gracia, es decir, cuando hemos cometido pecado mortal, nos confesamos. El punto número 2, que sí lo vamos a profundizar un poco más, ¿no? Tiene un par de slides más, es la amabilidad de Jesucristo o de este corazón, del corazón de Jesús, ¿no? Y menciona el autor aquí algunos puntos. Primero que la amabilidad, ¿no? Esta amabilidad del corazón de Jesús viene por su hermosura, su dulzura, su integridad, su sentido de protección frente a nosotros y su modestia. Aquí valdría la pena mencionar, ¿no? Primero, el sentido de amabilidad, que quiere decir que, o sea, que se hace amable, ¿no? No solo que es gentil y bueno y amoroso, ¿no? Como a veces entendemos la palabra amable, sino que además es, o sea, amable en el sentido de que podemos amarlo. O sea, es tan hermoso, dulce, íntegro, nos protege y es tan modesto que se nos hace fácil y deseamos amarlo, porque está lleno de todas estas realidades, ¿no? Entonces, si está lleno de todas estas realidades, ¿cómo no amarlo, no? Por eso de ahí viene su amabilidad, ¿no? También menciona el autor de que a diferentes personas los conquista de diferentes formas. Entonces, a unos los conquista, digamos, por la hermosura interior, ¿no? Otros por la dulzura y la ternura, otros por su integridad y su fidelidad, otros por su característica de protección y paternidad, y otros por su modestia y humildad, ¿no? Sigue el autor mencionando que además es atrayente porque guarda en sí todas las buenas cualidades y verdaderas virtudes, ¿no? Aquí también el autor menciona que si es que hubiese un ser humano en la faz de la tierra que guardase dentro de sí todas las buenas cualidades y todas las virtudes, por naturaleza sería amabilísimo, ¿no? O sea, todos querrían amarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es bueno, porque es verdad, sería alguien verdaderamente bueno, ¿no? Entonces, ¿cuánto más, ¿no? Si es que este corazón no solo pertenece a un hombre, sino a Dios que se ha hecho hombre, ¿no? Aquel que ha ganado mérito frente a nosotros, ¿no? ¿Cómo no amar este corazón? Y además que ese asesino tan amable, ¿no? Este sentido de que, o sea, y no solo entenderlo de forma teórica, ¿no? Sino práctica, quiere decir de que Jesús es un buen amigo, que es cómodo estar cerca de Jesús, que es deseable estar cerca de Jesús, que incluso es mucho más cómodo, deseable, etcétera, estar con Él que con cualquier otra persona en el mundo, porque solo Él tiene estas virtudes y estas buenas cualidades que nos permiten, digamos, abrirnos del todo frente a Él y reconocer que es plenamente amable y que de alguna forma eso se gana nuestra confianza también, ¿no? Continúa el autor, por su autoridad divina somete voluntaria justamente a las criaturas, ¿no?
Aquí relaciona este sentido de la amabilidad con la autoridad, ¿no? Y mencionan de alguna forma que esta autoridad divina llama a que todas las criaturas se le sometan, ¿no? Entonces todas las criaturas están sometidas a él por su amabilidad y también por su divinidad, ¿no? Por su ser todopoderoso y, bueno, invencible en ese sentido, ¿no? Entonces hay quienes se someten voluntariamente frente a su amabilidad y hay otros que se someten justamente como aquellos que, como sobre todo los demonios, ¿no? Claro, no desean amar a Cristo, no desean amar, ni alabar, ni glorificar a Dios, pero sin embargo están sometidos a Él porque Él es el creador de todo, ¿no? El dueño del universo entero, de toda la creación que existe. Luego sigue profundizando en que además particularmente Jesús, ¿no? Y en su corazón él guarda este sentido de ser padre y pastor, ¿no? El mejor y más pleno de los padres, el mejor y más pleno de los pastores, ¿no? Entonces todo lo bueno que podemos caracterizar en un padre y todo lo bueno que podemos caracterizar en un pastor está en la persona de Jesucristo. Luego profundiza sobre el sentido del perdón de Jesucristo, ¿no? O sea, que además, o sea, no solo tiene características que lo hacen sumamente amable, ¿no? Que nos hace desear amarlo, sino que además siempre nos tiene la disposición de perdonarnos, ¿no? Para perdonarnos, además, tenemos nosotros que querer recibir el perdón de Dios, porque la misericordia es para todos, sin embargo, hay que desearla, ¿no? Y hay que estar dispuestos, pues, a pedir perdón, ¿no? Como hacemos de alguna forma en nuestras relaciones también humanas, personales, también lo hacemos frente a nuestra relación divina, personal. Entonces, este corazón de Jesús todo lo perdona y lo comprende ordenadamente, ¿no? Aquí hacer esta salvedad de ordenadamente, ¿no? Porque si bien todo lo perdona y todo lo comprende, lo hace de forma ordenada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no es, por así decirlo, ¿no? O sea, Jesús no es un iluso, ¿no? No es alguien eh, tonto y engañable, ¿no? Sino que Jesús perdona y comprende, pero y si bien siempre tiene la disposición para perdonar y comprender, no es que simplemente deja como que, o sea, no es que su amor se basa en que lo pisoteen o en que pequemos o en que nos seamos indiferentes a él, ¿no? No, más bien su amor, o sea, su amor siempre permanece, pero su perdón llega particularmente a aquellos que se sienten arrepentidos de haber obrado de esa forma. Y que también, pues, por haberse sentido arrepentidos de haber obrado de esta forma, se disponen a hacer un cambio de vida, ¿no? Entonces, si yo me arrepiento de una forma de actuar, ¿no? Trato de mantener esta nueva actitud, ¿no? Por ejemplo, no sé, antes cometía algún pecado mortal, no sé, ¿no? Bebía en exceso, por ejemplo, hasta perder el conocimiento. Entonces, después, ¿no? Decido cambiar de actitud y me dispongo verdaderamente a vivir eso, ¿no? De repente el inicio me es difícil y alguna vez vuelvo a caer, pero mi disposición se mantiene, ¿no? Y en eso Dios ve valor, ¿no? Y me perdona y me ayuda y me comprende en mi proceso de debilidad en el cual me voy acercando a Él. Me sostiene también con su gracia. Sobre este mismo tema. Él ve y conoce todas nuestras infidelidades, ¿no? Esto lo resalta el autor porque además, o sea, vale la pena entender y recordar eso, ¿no? Porque a veces nosotros no queremos ser claros con Dios, ¿no? No queremos decir la verdad, lo que sentimos, lo que hacemos, las cosas en las que fallamos, como si le pudiéramos, esconder algo a Él, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, hay que recordar que Él ya conoce todas nuestras infidelidades, incluso las conoce mejor que nosotros, mucho mejor, ¿no? O sea, porque Él sabe, incluso o sea, aquellas ocasiones en las que hacemos el bien, pero en el fondo lo hacemos por orgullo y no solo por darle gloria a Dios. O cuando hacemos algo y en verdad estamos esperando de que la gente nos aplauda, de cosas así, ¿no? Entonces, Él conoce perfectamente nuestro corazón cuando hacemos el bien y cuando hacemos el mal. Cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, qué es lo que nos ha llevado a esto y qué es lo que ha influido en que igual libremente escojamos hacer el bien o el mal. Sufre con bondad increíble todas nuestras miserias, ¿no? Eso también es una característica que naturalmente lo hace muy amable, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, pensemos nosotros, ¿no? Que, bueno, particularmente en esta pandemia, ¿no? Vivimos en casa en gran parte del tiempo, compartimos mucho tiempo entre nosotros,
también de repente con gente del trabajo, etcétera, gente con la que compartimos mucho tiempo, ¿no? Hay veces que tenemos que asumir, entre comillas, las miserias de los demás y otros tienen que asumir nuestras miserias, ¿no? Por ejemplo, puede ser que uno de nosotros sea impaciente. Entonces, por ejemplo, si yo soy impaciente, ¿no? Yo soy relativamente impaciente, por ejemplo, y los demás tienen que asumir mi miseria, ¿no? O sea, mi impaciencia, ¿no? O sea, yo le cargo a los demás esta debilidad mía. Eh, y en cambio, o sea, y claro, ¿no? Todos en su cristiandad probablemente tratan de asumir mi impaciencia, pero de manera particular Cristo asume mi impaciencia, ¿no? Mi impaciencia en mi conversión, mi impaciencia de querer alcanzar cosas, mi impaciencia que a veces me lleva o me podría llevar a renunciar a algunas cosas porque no las consigo tan rápido como quisiera. Entonces, Cristo sufre con bondad mis debilidades, ¿no? Igual me propone un cambio, pero no me abandona a pesar de que no cambio tan rápido como debería o no actúo con la bondad con la que debería actuar. Y además nos consuela y nos alegra en medio de las turbaciones y el miedo, ¿no? Entonces no nos abandona al miedo ni a las turbaciones, sino que más bien se acerca a nosotros, nos consuela, nos da fuerza, nos llena de su alegría interior, ¿no? Y nos ayuda a efectivamente, ¿no? Responder a esto que de hecho dice las Sagradas Escrituras en los Evangelios, que creo que lo dice más de 30 veces en los Evangelios y creo que más de 100 veces en toda la Biblia, ¿no? No tengáis miedo, ¿no? De hecho, más adelante lo veremos, pero uno de los mejores, si es que no el mejor don que le podemos dar a Dios es la confianza absoluta. La confianza absoluta en su providencia, ¿no? Igual pedir, claro, ¿no? Pedir, por ejemplo, no sé, ¿no? O sea, necesito más bienes interiores, ¿no? Para mejorar mi vida de virtud, pedir. Eh, y también otras realidades exteriores, de repente, ¿no? Trabajo, alimento, salud, etcétera, pero no tener miedo, ¿no? Tener esta actitud de confianza, ¿no? Por eso también está esta frase, ¿no? Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, ¿no? O sea, no hay peor mal que le podamos hacer a Dios, ¿no? O sea, Dios hasta, o sea, no debemos pecar, pero Dios hasta espera que pequemos, o sea, Él sabe que somos débiles, pero le duele aún más que nuestro pecado nuestra falta de confianza en Él, ¿no? Entonces, la mejor forma de honrar a Dios es también confiando en Él, en su providencia. Y también, bueno, sabiendo diferenciar qué cosa es providencia de Dios y qué cosa es consecuencia de la libertad del hombre, ¿no? Porque si bien hay realidades que Dios permite, hay realidades también que las permite, pero que no las desea, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Segunda Guerra Mundial. Dios permitió, sí, porque es parte de la historia. Dios deseó que se diese, no, naturalmente no, porque Dios no desea la guerra, desea la paz y el bienestar del ser humano. Ahora, relacionado al punto anterior, me pareció conveniente mencionar este pasaje, ¿no? De hecho, de forma explícita no se menciona aquí en esta parte del libro, pero sí para poder entender cuán amable es nuestro Señor Jesucristo y su Sagrado Corazón, ¿no? Este pasaje se le conoce, es de 1 Corintios 13, del 4 al 8. eh, Se le conoce como el himno de la caridad, ¿no? De San Pablo. Vamos a leerlo rápidamente. Bueno, en realidad hasta aquí pueden detener el video si es que no desean continuar, pero vamos a terminar este video profundizando en este tema para relacionarlo con lo anterior, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente, ¿no? Entonces, igual mencionar, ¿no? O sea, este pasaje se toma para hacer muchas reflexiones también sobre mi vida, si es que yo asumo estas realidades, ¿no? Pero particularmente ahorita vamos a entender cómo Dios es perfecto en todas estas cualidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el amor es paciente, ¿no? Entonces, Dios es paciente, ¿no? Dios es perfectamente paciente. Dios es paciente, es servicial. Dios no es envidioso, no hace alarde, ni se envanece. No procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Dios todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios no pasará jamás, ¿no? A este Dios lo podemos relacionar con la palabra, ¿no? Como la palabra se mantiene en el tiempo a pesar de que dejan de existir
los conocimientos, la historia, en los libros, etcétera, ¿no? Que es algo también que se menciona en el Evangelio, o bueno, en la Biblia particularmente. Entonces, reconocer este sentido, ¿no? O sea, Dios siempre será paciente conmigo, ¿no? Igual, no recordar de que Dios no es, no se me ocurre otra forma de expresarlo, así que lo voy a volver a decir así, ¿no? Dios no es un iluso, no podemos jugar con la misericordia de Dios como si Dios fuera tonto, porque Dios no es tonto, evidentemente. O sea, si nuestra inteligencia procede de Dios, evidentemente Él es omnisciente, es plena, es perfectamente consciente de la verdad. Entonces no lo vamos a engañar nosotros que somos criaturas, ¿no? Entonces él es paciente, Él es servicial siempre, Él nunca envidia, sino siempre desea el bien, ¿no? Él no hace alarde de la grandeza de su gloria, Él no se envanece tampoco en su grandeza, ¿no? Sino más bien se abaja para ayudarnos a asumir su divinidad, ¿no? En este sentido, alcanzar el cielo. Nunca procede con bajeza, entonces todo lo que permite lo hace también por amor. No busca su propio interés, no busca que le demos gloria en favor suyo, porque ni siquiera nos necesita, sino más bien en favor nuestro, para que comprendamos el valor de la relación, así como Él, que es Dios, es una relación viva, porque Dios es la Santísima Trinidad, una sola naturaleza, tres personas divinas. No se irrita, o sea que siempre nos escucha con paciencia, con ternura, con amor, ¿no? Eso no quiere decir que no nos dice la verdad, pero no se irrita frente a estas realidades. No tiene en cuenta el mal recibido, eso que quiere decir que además Dios no solo perdona, ¿no? Y aquí me gustaría mencionar, ¿no? De que no solo es o sea, porque hay gente que le gusta decir, ah, sí, Dios es tan bueno que perdona y olvida, ¿no? Pero de hecho Dios no olvida, ¿no? Lo que no genera Dios es rencor, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, Dios se acuerda de todo lo malo que le has hecho, pero sin embargo no siente rencor, ¿no? Cosa que es irreal en el mundo humano, ¿no? O sea, el pensar que alguien, ya que te falle una vez, no porque te falle dos, tres, cuatro, 10, 20 veces, o sea, ya por naturaleza uno diría, pucha, ¿cómo voy a confiar en esta persona? Pero Dios sigue confiando en nosotros, ¿no? Es más, Dios tiene más fe en ti de la que tú mismo te tienes, ¿no? Entonces, esto también es una realidad sorprendente para reconocer su amor, ¿no? Dios cree que podemos ser santos más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos, porque sabe cómo con su gracia, si es que la aceptamos y ponemos también las disposiciones concretas en nuestra voluntad, podemos alcanzar felicidad y santidad en nuestra vida. No se alegra en la injusticia, entonces cuando la injusticia se da, no es deseo explícito de Dios, ¿no? Es algo que permite porque nos ha hecho libres, ¿no? A los seres humanos, pero no se alegra en ella, ¿no? Y se regocija en la verdad, ¿no? En la verdad que nos alcanza, en que nosotros actuemos con verdad, que finalmente es actuar frente a aquello que nos enseña Cristo en su iglesia, en el magisterio de más de 2000 años, no solo en lo que de repente nos podría ser un sacerdote, sino en lo que nos hizo sacerdote desde la sabiduría de más de 2000 años de la iglesia. Dios todo lo disculpa, no nos perdona siempre, siempre cree en nosotros, este sentido de la fe, ¿no? Él cree que nosotros podemos alcanzar, ¿no? Estas realidades sobrenaturales porque Él nos va a apoyar, ¿no? Como un padre que confía en que su hijo puede ir adelante, así igualito. Todo lo espera, ¿no? O sea, nos espera, o sea, es paciente, también sabe que en el tiempo llegará nuestra respuesta, Él está a la puerta, ¿no? Estoy a la puerta y llamo, está ahí esperando a que nosotros respondamos, ¿no? A su voluntad. Y todo lo soporta, ¿no? Asume todo el costo de todas nuestras debilidades y de todas nuestras miserias, ¿no? Y no pasará jamás, quiere decir que siempre se quedará con nosotros, ¿no? Como también lo dice antes de ascender al cielo, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y de manera particular, ¿dónde se cumple esto? En la Eucaristía, ¿no? Por eso es que también la relación entre el Sagrado Corazón de Jesús y la Eucaristía. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a llegar aquí, hasta aquí vamos a llegar hoy. Muchas gracias por ver el video y espero que nos podamos ver el día de mañana para seguir con los puntos 3 y 4. Cuídense mucho.